Detrás de la gloria de los guerreros espartanos existía una verdad mucho más dura. Todos conocían a Esparta por su fuerza, su disciplina y sus soldados casi invencibles, pero pocas veces se hablaba de sus leyes crueles y de su sistema de justicia. En Esparta la ejecución no era vista solo como un castigo, era un acto calculado para sembrar miedo y obligar a la gente a obedecer. Para ellos, la debilidad no era algo que se podía aceptar, sino una enfermedad que debía ser eliminada. Mientras que en otras ciudades griegas era común usar multas o exilios, los espartanos preferían la muerte. Los historiadores de la época contaban estas prácticas con horror, aunque también reconocían que funcionaban para mantener el control. Esparta se formó en el siglo IX a.C. como una sociedad militarizada. Su poder se basaba en el dominio sobre los hilotas, esclavos del Estado que eran hasta 10 veces más numerosos que los ciudadanos espartanos. Esta diferencia creaba un miedo constante en la clase gobernante. Por eso, desde muy pequeños, los niños eran educados en la agogé, un sistema rígido que los convertía en herramientas del Estado. Allí aprendían a ser soldados y a obedecer sin cuestionar. La ejecución no se aplicaba solo como castigo personal, sino como un método de control social. Cada delito era visto como un riesgo para toda la comunidad, y el mayor de todos los crímenes era la cobardía. La religión misma reforzaba esta idea. La violencia se entendía como un deber sagrado hacia los dioses. En la guerra, el error más grave era romper la formación de falange, donde cada soldado protegía al que estaba a su lado. Hacerlo era considerado la peor traición. El castigo era público y ritualizado. El culpable era golpeado con las astas de las lanzas frente a todos sus compañeros. No lo mataban rápido, el sufrimiento era prolongado para dar una lección. Lo más impactante es que todo se hacía con calma, sin gritos ni rabia. En sus últimos momentos el soldado no solo sentía dolor, sino también la vergüenza de haber fallado a los suyos. Uno de los lugares más temidos era el monte Taygeto, en un sitio llamado Apofetes. Los condenados eran llevados allí lentamente para aumentar su miedo. Luego los empujaban hacia el vacío y sus cuerpos se golpeaban contra las rocas hasta morir. Ese abismo no se usaba solo para criminales adultos. Los bebés considerados débiles o deformes también eran arrojados allí. Los restos encontrados por arqueólogos confirman que ese lugar se utilizó como espacio de muerte durante siglos. El templo de Artemisa Ortía era un lugar sagrado, pero también servía como sitio de ejecuciones. Allí castigaban a quienes cometían sacrilegios o delitos contra la religión. La pena era brutal. Azotaban a los condenados con látigos bendecidos hasta que morían. Los sacerdotes observaban todo para asegurarse de que el sufrimiento fuera prolongado, porque lo veían como un acto de justicia divina. La naturaleza también se usaba como verdugo. Los prisioneros podían ser encadenados al aire libre, soportando el frío extremo del invierno o el calor sofocante del verano. A otros los enterraban hasta el cuello para que sufrieran lentamente. Algunos eran untados con miel o sangre y dejados atados para que insectos o animales salvajes los devoraran. Estos castigos no se presentaban como obra de los hombres, sino como juicios de los dioses. La humillación era otro tipo de castigo. Existía el manto del cobarde, una prenda hecha de parches de colores que hacía que el condenado se viera ridículo frente a todos. Lo mostraban públicamente antes de la ejecución, y la gente lo insultaba, lo escupía, le lanzaba piedras y lo golpeaba. Después de sufrir esta vergüenza durante un tiempo, finalmente lo ejecutaban. En esos casos, la muerte era considerada un alivio, porque ponía fin a la humillación constante. En las cárceles subterráneas de Esparta, el sufrimiento era calculado. Los prisioneros eran encerrados en celdas pequeñas, sin luz y sin posibilidad de dormir. A veces cambiaban la temperatura para que el frío o el calor extremo aumentaran la tortura. Los espías y enemigos eran interrogados con métodos crueles para obtener información. Al final, después de pasar por estas condiciones, eran ejecutados en público como advertencia para todos.
La Crupteia era una institución secreta creada por el Estado. Jóvenes espartanos eran elegidos por su dureza y convertidos en asesinos entrenados. Su misión era eliminar a los hilotas que parecían demasiado fuertes o influyentes. Actuaban de noche y en silencio, atacando sin previo aviso. Esta práctica sembraba terror y mantenía a los esclavos bajo control, evitando cualquier intento de rebelión. Pero no siempre se trataba de asesinatos en la sombra. A veces se realizaban matanzas masivas de hilotas, sin relación con rebeliones. Miles eran asesinados preventivamente para mantener el miedo. Muchos eran engañados con promesas falsas de libertad y luego exterminados en secreto. Sus cuerpos se enterraban en fosas comunes y los sobrevivientes quedaban paralizados por el terror, incapaces de pensar en resistir. La violencia también era parte de la educación. En la Agogé, los niños desde los 7 años eran obligados a ver ejecuciones. Así aprendían que el sufrimiento ajeno era justicia. A veces incluso participaban en castigos para eliminar cualquier compasión. Esto generaba un trauma generacional. Crecían fríos, sin empatía, preparados para obedecer, pero sin creatividad ni capacidad de adaptación. Otros estados griegos, como Atenas, condenaban abiertamente la crueldad espartana. Incluso los persas, conocidos por su dureza, decían que las ejecuciones de Esparta eran demasiado extremas. Esa fama de brutalidad sembraba miedo, pero también resistencia. Además, dañaba su comercio y aislaba a Esparta de la cultura y del progreso de otros pueblos. Las pruebas arqueológicas confirman esta historia. Se han encontrado fosas comunes, restos humanos en el abismo del Taygeto y herramientas diseñadas, especialmente para torturas y ejecuciones. Todo demuestra que la violencia era parte de un sistema organizado y no un simple exceso ocasional. Incluso la economía se relacionaba con este sistema. El Estado pagaba a verdugos profesionales y mantenía la infraestructura necesaria. Los bienes de los condenados eran confiscados y a veces las ejecuciones públicas generaban dinero. De esta manera, la crueldad se convirtió también en un negocio, integrado en la vida económica de la ciudad. Pero al final, esa misma maquinaria los llevó a la ruina. Al matar a los hilotas más capaces, dañaron la base de su economía. Los ciudadanos crecieron con traumas psicológicos que los hacían rígidos, disciplinados, pero poco adaptables. Su reputación brutal los aisló y los gastos de mantener el terror fueron cada vez más altos. Lo que en un principio les dio poder, con el tiempo los debilitó. La justicia espartana fue en realidad un sistema de terror. La violencia se justificaba como deber, como honor y como voluntad divina. Durante un tiempo, funcionó para mantener el control, pero terminó destruyendo a la propia sociedad. La historia de Esparta es un recordatorio claro. Gobernar a través del miedo puede parecer efectivo, pero al final destruye desde dentro y deja una lección oscura para el futuro.